Y vamos a saludar a nuestras siguientes invitadas. Le damos la bienvenida. Vamos al Poder Judicial. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarle. Natalia Astudillo Morales, jueza, presidenta del Juzgado de Familia de Linares. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bien, gracias. Gracias por la invitación. Y también saludamos a Maritza Anabalón Soto, consejera técnica del Juzgado de Familia de Linares, psicóloga. ¿Cómo le va? Estamos muy bien y muchas gracias por esta invitación para poder compartir lo que sabemos. Bien, vamos a compartir de algo que es bastante complejo en algunos minutos, es hablar de la familia, de la violencia intrafamiliar, de todas estas cosas que ahora con la pandemia he visto cifras y los números son alarmantes. Veía unos informes de Carabineros, por ejemplo, los números de llamados de violencia intrafamiliar son realmente impactantes. Ahora me gustaría que empezáramos a definir cosas así. ¿Qué se entiende por violencia intrafamiliar? Porque a veces todo el mundo discute en algún momento. Si no se discute, no hay avance, pero cuando ya la cosa se cambia, así que podemos conversar de eso, ¿le parece? Claro que sí. ¿Quién abre los fuegos ahí? Bueno, parto yo. La verdad es que la violencia intrafamiliar está regulada en nuestro país en diversas legislaciones, como también nosotros nos regimos por tratados internacionales que protegen, o que promueven que el Estado proteja a estas personas afectadas por violencia intrafamiliar. Y que se entiende como todo maltrato que afecte a la vida o a la integridad física o psíquica de una persona. Así lo expresa directamente el artículo 5 de la ley 20.066. ¿Cómo se presenta esto? O digamos, esta violencia intrafamiliar tiene distintas aristas. Puede ser de tipo física, violencia física, que es agresiones, digamos, directamente a la persona, con golpes, tirones de pelo, apretones, y lo más grave, evidentemente, el femicidio. La violencia psicológica también es otra forma en cómo se presenta, que es el control mediante amenazas o humillaciones, presión emocional con el propósito de controlar y hacer, digamos, conseguir ciertas cosas respecto de una persona a otra. Violencia económica, que ahí el control a través de la entrega del dinero, la mantención, o bien también el exigir la entrega del dinero propio de una persona respecto de la otra. Y la violencia sexual es otra forma también en que se manifiesta la violencia intrafamiliar, que esta dice relación con las amenazas, tanto por fuerza física como psicológica, a tener relaciones sexuales o directamente a realizar actos sexuales que puedan resultar humillantes o degradantes para la persona afectada. Claro, hay varias cosas que son bastante claras. Digamos, si a una persona la van siguiendo con un hacha, es violencia intrafamiliar. Pero de pronto, si alguien está en una conversación, levantó la voz ahí, claro, ya empieza a ser más difícil saber. Por eso se torna un poco difícil. Pero ahora lo que nosotros hemos estado viendo es precisamente no sé, cuando alguien ya llama por un número, es que el otro lo amenazó. Son cuestiones alarmantes. Desde su experiencia también me gustaría, Maritza, ir conociendo cómo se... ¿Está bien el nombre o no? ¿Cómo se llama? Maritza Anabalón. ¿Con E final? Maritza, ¿no Maritza? Sí. Maritza Anabalón, ya. Bonito nombre. Muchas gracias. Ya, desde su experiencia, la violencia. Quisiera complementar un poco lo que ha puntualizado justamente la magistrada Natalia, porque hay diversidad de tipos de violencia en los cuales una persona, ya sea hombre o mujer, un adulto mayor o una persona discapacitada, puede ser víctima de violencia. Justamente hay situaciones que se mantienen a nivel de grados dentro de la violencia psicológica, en el sentido de que una persona puede recibir una agresión verbal, que puede ser a través de un insulto, de una descalificación o con el uso de groserías,
¿ya? Para tratar a la otra persona. Si lo enmarcamos, por ejemplo, dentro de la violencia de pareja y particularmente de la violencia hacia la mujer, se da un tópico que es muy repetitivo y que lo hemos visto con la magistrada dentro de las distintas causas que nos llegan al tribunal, de cómo se genera una descalificación generalmente hacia el cuerpo de la mujer. Vos, y voy a ser textual, vos flacuchenta, negra, tal por cual, las groserías acompañadas para no repetirlas acá, o vos gorda tal por cual. Hay algo asociado al tema del cuerpo de la mujer, la descalificación del cuerpo de la mujer y la descalificación en torno a las capacidades. Es como si el simple hecho de haber nacido mujer le da a la otra persona el derecho de poder disminuir o pensar de que la otra persona no es capaz. Y eso marca una diferencia que va menguando de alguna forma la identidad de la persona, la sensación de autoeficacia, de quererse a sí mismo, y va generando una merma. Es importante cómo la violencia intrafamiliar se instala como una dinámica, no son solamente hechos puntuales, hay un contexto que alberga la violencia y que va generando un impacto. Este impacto puede ser un impacto a nivel de las emociones, a nivel del mundo emocional, psicológico de la persona, pero también puede haber un impacto a nivel físico. La magistrada nos hablaba de que existe violencia física y violencia sexual. Entonces, eso puede generar una impronta con lesiones y, bueno, que escapa a veces a lo que nosotros vemos en familia y pasa, visto como un delito, ya a la sede penal. Puede ser algo tan simple como que se amarrearon a la persona, estamos hablando de un manejo físico, una cachetada, un golpe con mano, con puño, con patada o con un objeto, arrastrar por el suelo, ya todo eso es violencia física, hasta ya la violencia sexual, que como decía la magistrada, ya es, por ejemplo, forzar a mantener relaciones sexuales o forzar a otras prácticas sexuales que no involucran penetración y que fuerza en definitiva a los límites y la libertad de la otra persona. Hay otra cosa que... Como complementar. Claro, hay otra cosa que a veces ocurre, la persona se casa a los 20, 25 años y después, pero la otra persona y uno y todos vamos avanzando en las edades, después una vieja tal por cual, pero él también va sumando edades, o sea, de repente los conceptos de flacas, gordas, de edades también están en la violencia. Ahora, ¿qué tiene que hacer una persona que está sufriendo eso? ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar? Magistrada. Perdón, antes de continuar, quería complementar también lo que indicamos anteriormente, porque la violencia intrafamiliar, como está establecida en nuestra legislación, establece que haya un tipo de relación para que se configure la violencia intrafamiliar. Y en ese sentido no se trata de que cualquier persona que ejerza un acto de violencia física, sexual, económica, etcétera, o psicológica respecto de otras, sino que tenga algún vínculo de parentesco que tiene que ver, como lo establece la ley, cónyuge, conviviente, que tengan un hijo en común, y también las personas que sean parientes por la línea recta o línea colateral hasta el tercer grado de ese cónyuge, de ese conviviente o de esa persona con la que se tiene un hijo, ¿ya? Es decir, bueno, además de, en el fondo, que se configuren estos actos que explicamos tanto yo como Marense, sino que haya esta relación de parentesco en los términos en como lo indiqué. Eso se requiere para que configure violencia intrafamiliar. Y, como también dijo Marense, el Tribunal de Familia, que es el tribunal donde nosotros trabajamos, conoce los actos de violencia intrafamiliar que no configuran delito, porque cuando los actos configuran delito, los conoce un tribunal de garantía, porque ahí las sanciones evidentemente son otras, ¿ya? Eso es importante para que continuemos y no hayan dudas al respecto. Perfecto. ¿Qué hay que hacer, decía yo, si la persona sufre violencia intrafamiliar? ¿Cuál es el camino? Bueno, puedo partir yo y luego Marense complementa. Lo que tiene que hacer una persona efectivamente primero es denunciar. La acción puede iniciar por una demanda. Demanda quiere decir en el fondo que sea patrocinado por un abogado, o también por una denuncia de manera personal. La denuncia la pueden hacer las personas directamente ante el Tribunal de Familia, con las formas que hoy en día existen por la situación de contingencia sanitaria, que no necesariamente tienen que concurrir presencialmente al tribunal,
También pueden concurrir a las policías, me refiero a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones, o también a la Fiscalía para efectuar alguna denuncia, sobre todo cuando pareciera ser que constituye un delito, ¿ya? También importante que la ley establece que las personas que pueden denunciar no necesariamente es la persona afectada, sino que también puede denunciar los padres de esa persona afectada, los hijos de esa persona afectada, o cualquier persona que tome conocimiento de esa situación, un vecino, y la única responsabilidad que esa persona va a tener tiene que ver con efectuar la denuncia. Pudiera pedir también resguardo de su identidad. Y además hay personas que están obligadas a denunciar estos hechos. Por ejemplo, dentro de un establecimiento educacional, un profesor que toma conocimiento de alguna situación de violencia debe denunciar. Así también las personas que trabajan en el área de salud y otra, digamos, hay un sinfín de personas que tienen la obligación de denunciar. Marence, si quieres complementa lo que dije. Sí, tal vez por el hecho de los hechos de mayor gravedad, si los podemos nombrar en general, tiene que ver con circunstancias en donde si la persona sufre, por ejemplo, una violencia física y concurre a Carabineros, que sepa que esté disponible para poder concurrir después a salud, porque ahí es donde se corrobora la lesión que vive la persona. Y con este tema de los vínculos que decía la magistrada, de cuáles son el parentesco que pueden tener las personas en violencia intrafamiliar, no está configurado en estos momentos por ley el tema del pololeo, que a veces nos llegan a nosotros causas en donde la relación que ellos tienen, las dos personas, es de pololeo. Pero al indagar un poco más, hay situaciones en donde han habido amenazas de muerte hacia la persona. Entonces, es verdad, no nos va a llegar a nosotros, pero sí va a llegar por esta constitución de delito, que está dentro de una dinámica de violencia, como es la amenaza de muerte, y va a llegar igual. Eso como de complemento a lo que está señalado, magistrado. Claro, pero hay algunas cosas que uno dice, la persona cuando es presionada, eres gorda, fea, tonta y todas las cosas que puede ser, se siente sola. ¿Quién la puede apoyar? ¿Qué redes de apoyo sería conveniente que usaran ahí? Sí, en eso te voy a pedir ayuda a ti, Marence. Hay instituciones estatales que existen en los diversos territorios que cuentan con profesionales del área de la psicología, del área del trabajo social y abogados que se encargan de prevenir este tipo de situaciones y donde las personas pueden acudir. Y ahí Marence es la experta y conoce la oferta que cuenta nuestra zona, que es importante que conozcan sus auditores. Vamos con Marence. Bien, muchas gracias. Yo creo que la primera mano a la cual una persona, independientemente si es hombre, si es mujer, si es un niño, un adolescente, un adulto mayor, quien sea, puede recurrir es a su red más inmediata. ¿Cuál es la red más cercana que tiene una persona? La familia y los amigos. Tal como usted decía, a veces las personas que viven violencia sienten un profundo sentimiento de aislamiento, porque es lo que se ha generado con la dinámica de violencia, se tiende a aislar a la persona. Pero si logra reconocer la víctima de violencia, quién es el amigo más cercano de una iglesia, por ejemplo, que nos ha tocado que acompañan dentro de las distintas iglesias, acompaña a la persona de iglesia, acompaña a la víctima de violencia, un familiar, una madre, un hermano, quien sea de la familia, es una primera red de apoyo. Es ahí donde podemos recurrir. Eso es como la forma más inmediata. Y en modo más extenso, tenemos justamente redes de apoyo que pueden ayudar incluso a elaborar, a que ponga en palabra a la persona lo que le está sucediendo, porque ejercen una labor de contención que se llama, que es un acompañamiento profesional. En este caso, las redes de salud son de alto apoyo para las personas que viven violencia. Esto tienen protocolos de acción para la intervención, para tratar personas que están viviendo y fortalecer sus recursos personales para que puedan salir de esta dinámica de violencia. Y por tanto, los consultorios, los CESFAM, Centros de Salud Familiar, los CECOF y incluso las postas de salud rural que tenemos en nuestro territorio rural dentro de acá de Linares y las comunas de más cercanas también cuentan con profesionales ahí. Hay incluso hasta una matrona, una enfermera, incluso un paramédico puede recibir un relato y acompañar a la persona para que pueda atreverse a hacer la denuncia. ¿Cuál es el rol ahí de los tribunales de familia?
¿Cuál es el rol que tiene? Entiendo la pregunta, al menos. El rol se refiere cuando, o sea, acá Marian se está explicando qué hacer frente a una persona que siente que podría ser víctima de actos de violencia intrafamiliar, dónde recurrir, ¿no es cierto? Ella hablaba de su círculo más cercano, luego los consultorios, los spam, las postas, también, y yo creo que es lo que se iba a referir ahora a los centros de la mujer que existen, y que eso es súper importante transmitir esa información. Nuestro rol en estas circunstancias todavía no hay rol. No les ya han llegado todavía. Ya. Claro, no ha llegado todavía. Entonces estamos hablando de la etapa previa. ¿Qué hacer cuando esa persona sí? Y ahí vienen entonces ahora el rol de los centros de la mujer, que son súper importantes y que, Marense, te pido que lo pudieras complementar en ese sentido. Por supuesto. Contamos con 2 centros de la mujer que colaboran con nosotros, particularmente como juzgado de familia. Uno es el Centro de la Mujer, que está instalado en la ilustre municipalidad de Linares, donde hay un equipo psicosocial y legal, hay un trabajador social, un psicólogo y una abogada que de una u otra forma orientan a la persona respecto de qué es lo que tiene que hacer, cómo hacer la denuncia, incluso pedir al tribunal directamente medidas cautelares, es decir, cuáles son algunas medidas que pueden proteger ante una situación de inseguridad. Y el Centro de la Mujer, que queda en San Javier y que toma 2 comunas que nosotros tenemos por jurisdicción del Tribunal de Familia de Linares, es Hierbas Buenas, que está aquí al lado de nosotros, y Colbún. Quiero facilitar desde ya los números de teléfono, de modo que puedan tenerlo las personas y tener acceso, porque pueden llamar telefónicamente directamente a estos centros. Uno es el Centro de la Mujer de San Javier, que como les decía, toma Colbún y Hierbas Buenas. El código es 73 23 24 003. Ellos, ahí se contactan telefónicamente y apoyan en forma a distancia a nuestras comunas de los usuarios de Hierbas Buenas y Colbún. Y el otro contacto es concurriendo directamente a la ilustre municipalidad de Linares para poder dar a conocer las situaciones de violencia, ya que los contactos telefónicos se están dando directamente con la abogada. 958-95-2649 es el número de ella, y en la que en definitiva está tomando los casos de nuestra localidad de Linares y también de Longaví. Esos son redes de apoyo importantes para las personas. Perfecto. Eso les puedo contar. Ahora, ¿qué factores sostienen en el tiempo toda esta violencia intrafamiliar que se da en el largo plazo, digamos? ¿Cuáles son los principales factores y problemas que hay? ¿Marense? Sí, a largo plazo. A ver, ¿cuáles son los factores que yo creo que hay que tener como muy en consideración de cómo se nos presenta la violencia intrafamiliar? Tiene que ver con que es una dinámica. Yo he insistido que es una dinámica, que no son hechos aislados, en donde se instala el círculo de la violencia. Es un término crucial, círculo de la violencia, que se repite una y otra vez y se va acrecentando. Comienza con la acumulación de tensión. Empiezan a sentirse como pequeños conflictos, no logran decirlo, empiezan las indirectas, hasta que se instala el hecho de violencia intrafamiliar propiamente tal, y posterior a eso viene todo un arrepentimiento. Es que perdóname, es que no lo voy a volver a hacer, que nunca más, que lo voy a cambiar, nunca más, etcétera, y empieza una etapa que se llama luna de miel. A veces nos toca en el tribunal que se ha hecho la denuncia, por ejemplo, en Carabineros, y como pasa un pequeño periodo de tiempo o más tiempo hasta el momento de la audiencia, en donde ya están en la etapa de luna de miel y quieren desistirse. La mujer no quiere seguir adelante con la causa por violencia. ¿Por qué? Porque están en esta etapa de luna de miel. Entonces ese es un factor que va repercutiendo en por qué se mantiene esta dinámica, porque es algo repetitivo. Es como si normalizáramos, y es sumamente importante, normalizáramos la violencia. Es tan sutil, como tú bien decías, el tema de poder reconocer que una discusión, hay un fenómeno instalado en nuestra cultura que tiene que ver con el patriarcado. ¿Qué significa eso? De que hay una diferencial en donde hay un privilegio masculino por sobre lo femenino. Hay una cosificación de la persona, de todos los que están por debajo, los que están como en desmedro, por decirlo de alguna forma, y poder tomar conciencia de aquel privilegio, de aquella diferencia y de ese abuso de poder que ya está instalado en nuestra sociedad es sumamente difícil.
Y así empiezan los discursos, por ejemplo, de las feminazis, disculpando la expresión, o de desmedro, de no lograr reconocer que se está viviendo una cultura de diferencia a nivel de géneros. ¿Ya? Eso también mantiene las dinámicas de violencia. Lo otro que mantiene las dinámicas de violencia es que producto de este aislamiento que se genera en la pareja de la persona que está por debajo, que está siendo sometida a este uso de poder, generalmente hay dos tipos de dependencia. Una dependencia es la dependencia económica, porque al haber aislamiento no se permite, por ejemplo, la inserción laboral remunerada, y existe una dependencia emocional. Yo, como está tan decaída la persona, yo sin ti no soy nadie. Porque se le ha dicho, vos no valís nada, valís callampa, no sirves para nada, independiente si es hombre o mujer. Entonces, ese discurso, es tan potente la palabra, que le llega a la persona y va incidiendo en la concepción que tiene de sí misma o de sí mismo. Claro, sí, ese es el problema, porque si la persona le dice en la casa, incluso puede ser la señora al hombre, tú no vales, no sirves, esa persona se va con ese discurso instalado dentro, en el trabajo llega repitiéndose esos mismos mensajes, se los envía y al final termina siendo una profecía autocumplida, entonces al final sí, un problema serio. En eso es súper importante relacionarlo con la pregunta anterior, en el sentido de usar las redes que nosotros tenemos. Usar las redes que entrega el área de salud, en el sentido de que hay unidades de salud mental en los consultorios, en las postas, donde las personas pudieran acceder para tener el apoyo de un psicólogo, un trabajador social que pudiera hacer ver que estas conductas no son normales, que si bien nuestra sociedad las tiene normalizadas, naturalizadas por una historia, digamos, de años del sistema patriarcal y otras razones, digamos, culturales que hacen que podamos creer que eso es lo que está bien y es lo que hay que asumir y lo que hay que aceptar, es importante entonces usar estas redes. Si no, es el área de salud, también están estos centros, como hablamos del Centro de la Mujer, donde también hay profesionales que pudieran hacer entender a esa persona si está siendo víctima de violencia, tomar las medidas al respecto para poner fin a esa situación, ¿no es cierto? Entonces, porque como usted lo plantea, es súper importante, y como lo dice Marense, darse cuenta. Esta dinámica es muy repetitiva y nosotros vemos en el tribunal que finalmente llegan las mujeres o los hombres víctimas de violencia intrafamiliar sin voluntad respecto de querer continuar, porque hay otras situaciones anexas que hacen que finalmente mantengan esa situación por, como dice Marense, digamos, necesidad económica, necesidad emocional, etcétera. Pero eso se puede trabajar usando, obviamente, las redes y los profesionales que existen para eso, ¿ya? Bueno, la verdad es que el tema es fascinante, ¿eh? Se me ocurren tantas cosas que podemos conversar, sé que voy a tener que invitarlas otro día porque me gustaría seguir conversando, es un tema muy pertinente, atingente a todo lo que hay en la actualidad. Así que les agradezco mucho esta conversación, este tiempo. Y yo creo que hemos aprendido varias cosas, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, la disposición de parte del tribunal. Bueno, también yo como miembro del Comité de Género de la región, el Comité de Género a nivel regional, estamos llanos a poder hacer conversaciones, tener nuevas conversaciones de esta materia o de otras, y insistir en el uso de las redes para que las personas víctimas de violencia intrafamiliar puedan iniciar los trámites y las acciones a fin de parar esa situación en la que esté siendo afectada. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias, Marense, por todos los consejos. Que esté muy bien. Feliz de colaborar desde la experiencia y desde el conocimiento. La vamos a estar contactando nuevamente. Muchas gracias.